Hay una vida que se da, hay un vínculo que se construye después. Y hay una distancia entre esos dos gestos que hoy te invito a que miremos juntos. Mi nombre es Adriana Correa, esto es Habitar Vínculos, episodio 2 de esta temporada que llamamos Vínculos que nos hicieron y nos deshicieron. Y en este capítulo, en este episodio, en este encuentro, nos vamos a preguntar ¿qué garantiza realmente haber dado una vida? Hay un instante, el mismo para muchos padres y madres, que se recuerda con mucha claridad, cuando esa persona pequeña, nueva, completamente dependiente, llega por primera vez a nuestros brazos. Y hay algo que a veces pasa ahí y que pocas veces reflexionamos, que tiene que ver con que la emoción prometida tarda en llegar un poco, o llega distinto a como te la contaban. Hay años de loncheras armadas de madrugada, de firmas en cuadernos, de fiebres cuidadas a las 3 de la mañana, un amor hecho de gestos tan repetidos que terminan volviéndose invisibles, incluso para quienes lo hacen. Hay una palabra dicha con el cansancio de un mal día que sale antes de poder frenarla, y la cara de ese hijo o de esa hija recibiéndola sin entender bien de dónde vino tanto peso. Hay noches enteras despiertos revisando el teléfono cada 15 minutos hasta escuchar por fin la llave entrando en la puerta a la madrugada. Hay un teléfono que no suena durante varios días de un hijo o una hija ya adultos y la cuenta que uno hace sin querer. ¿Cuántas veces llamaba yo a mis propios padres a esa edad? Hay una foto reciente de esa persona ya grande en su propia vida y una mezcla rara de orgullo y distancia al mirarla. Es tuyo y al mismo tiempo ya no lo conoces del todo. Hay también un momento, casi siempre a solas, en el que te escuchás decir una frase que juraste que nunca ibas a repetir, la misma que te dijeron a vos cuando eras chico o chica, y el asombro de recordarla saliendo de tu propia boca como si el tiempo se hubiera doblado. Y hay una reunión familiar donde contás casi sin querer todo lo que hiciste por tus hijos, el trabajo extra, las vacaciones que no te tomaste, las cosas a las que renunciaste, y notás, apenas termina la frase, que la contaste esperando algo en la cara del otro que no apareció. Si alguna de estas escenas te resultó conocida, no es casualidad, es el terreno exacto donde este episodio quiere mirar. Te invitamos a entrar y a observarlo juntos. ¿Por qué la presencia física sostenida durante tantos años a veces no alcanza para sentir cercanía real con los hijos? ¿Por qué aparece la culpa cuando comparás lo que diste con lo que habías imaginado que ibas a dar? ¿Por qué, en el fondo, esperás algo a cambio de todo eso, aunque nunca te animaste a decirlo en voz alta, pero aparece? No vamos a responder todas estas preguntas todavía. Y detrás de estas preguntas hay una todavía más honda que vamos a ir descubriendo de a poco. No es solamente qué garantiza haber dado la vida, es cómo se hace día a día para despedirse
del hijo o la hija que imaginamos y así poder encontrarnos con la persona que tenemos delante. En el episodio anterior escuchamos esta historia desde lo que vivió la criatura, la creación de Víctor Frankenstein. Pero hoy la vamos a mirar desde otro lugar, el de Víctor Frankenstein, el lugar del que le dio la vida a la criatura. Víctor pasa años imaginando lo que va a crear, mucho antes de crearlo. En su cabeza no hay un ser imperfecto hecho de piezas descartadas, hay una obra maestra, un ser hermoso, agradecido, que lo va a mirar como se mira a un padre generoso, casi divino, ¿no? Se permite, en esos años de trabajo solitario, soñar con la gratitud que va a recibir a cambio de tanto sacrificio. Y cuando finalmente la criatura abre los ojos, la realidad no se parece en nada a esa imagen. Víctor Frankenstein ve la piel amarillenta, los músculos y venas visibles bajo una piel demasiado fina, los ojos acuosos que Víctor había imaginado brillantes. Ahí, frente a lo que realmente hizo y no frente a lo que había soñado, Víctor no siente el orgullo que ensayó durante meses, siente horror. Y en lugar de acompañar lo que había hecho posible, huye. Quizás vos nunca abandonaste físicamente a un hijo o a una hija, pero todos conocemos otras formas de ausencia, porque estar y estar disponibles son cosas distintas. Estar en la misma casa y no encontrarse, estar sentado en la misma mesa, mirando el mismo plato y aún así estar por dentro en otro lugar completamente distinto, son formas de ausencia. Volvamos a Víctor. Víctor Frankenstein no abandona por maldad. Abandona porque lo que tiene delante no coincide con lo que había imaginado y no sabe qué hacer con esa distancia. Se enferma de la impresión. Pasa semanas con fiebre, delirando. Y es su amigo, Henry Clerval, quien lo cuida noche tras noche, sin saber por qué Víctor tiembla y grita en sueños. Víctor recibe en ese momento exactamente el cuidado que él mismo no fue capaz de dar. Esto es importante. Durante los años siguientes, Víctor no vuelve a buscar a su criatura, la evita, sigue con su vida, se compromete con Elizabeth, intenta que ese episodio quede atrás como si no hubiera pasado, pero una noche sueña que abraza a Elizabeth y que al besarla, ella se transforma en el cadáver de su propia madre. El sueño dice sin ninguna sutileza lo que Víctor todavía no puede nombrar despierto, que dar vida y sostenerla son dos actos completamente distintos y que huir del segundo tiene un costo que tarde o temprano vuelve. Ese sueño es en el fondo una pregunta que muchos padres y madres cargan sin decirla nunca en voz alta. ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo que estoy dando no alcanza? ¿Y si mi hijo o mi hija algún día dejan de necesitarme?
¿Y si después de todo lo que hice fue insuficiente? Esas preguntas no aparecen en Frankenstein con estas palabras, pero laten debajo de cada decisión que Víctor toma para no volver a mirar a su criatura de frente. Siempre es más fácil huir de la pregunta que quedarse a esperar la respuesta. Y esa misma lógica, proteger la imagen de uno mismo antes que enfrentar la pregunta incómoda, es la que lo lleva un tiempo después a guardar silencio mientras condenan a muerte a Justine, una joven inocente que trabaja en su casa, acusada de un crimen que en realidad cometió la criatura. Víctor sabe la verdad y no dice una palabra. Hay todavía un último momento, quizás el más revelador de toda la novela. La criatura le promete a Víctor: voy a estar con vos en tu noche de bodas. Víctor lo interpreta como una amenaza directa contra su propia vida y pasa esa noche armado, vigilando cada rincón de la habitación, convencido de que el peligro viene por él. Nunca se le ocurre que el peligro puede venir por Elizabeth, la mujer que sí eligió amar de cerca. Está tan atrapado pensando en su propio vínculo roto que no logra ver ni proteger el vínculo que tenía justo delante. Hay algo que Víctor nunca hace en ninguna página de la novela, y es quizás lo que más le falta. Nunca logra soltar al ser perfecto que había imaginado crear. Sigue, en el fondo, esperando encontrarse con esa criatura soñada, y por eso jamás logra encontrarse con la que realmente tiene delante. Herida, sola, buscando lo mismo que cualquiera busca, ser mirada tal cual es. Víctor no pierde solamente lo que creó, pierde una imagen de sí mismo como creador perfecto. Y ese duelo, el duelo por la imagen, es el que nunca termina de hacer. Eso también pasa en la crianza real, todos los días, en versiones mucho menos dramáticas. Nadie llega con todos los recursos que hacen falta y hay un tema enorme ahí adentro que recién estamos empezando a tocar: el duelo. Cuando nace un hijo o una hija, además del bebé real, nace también un hijo imaginado, el que uno soñó durante meses, con una vida, un carácter, a veces hasta con una profesión ya elegida en la cabeza de quien sueña. Ese hijo imaginado no es un error ni un capricho, es parte de cómo nos preparamos para recibir a alguien que todavía no conocemos. El problema no es haberlo imaginado, el problema es no renunciar a esa imagen cuando la vida real empieza a mostrar otra cosa. Hay una madre que durante años imaginó a su hija médica o abogada o llevando adelante una empresa, incluso tomando la dirección de alguna empresa familiar. La hija, en cambio, elige estudiar música. Hay un padre que soñó mucho antes de que naciera su hijo, con las tardes de domingo compartiendo la pasión por el fútbol. Y el hijo, ya de grande, dice que el fútbol lo aburre soberanamente. No hay ningún drama en esas escenas, no hay traición ni desagradecimiento, hay simplemente otra persona con su propio rumbo, ahí donde alguien había trazado un plano de antemano. ¿Y quién es entonces el hijo real? No alcanza con decir el que tenemos adelante.
El hijo real casi nunca se parece al que soñamos. El hijo real tiene otros tiempos, el hijo real tiene otros intereses, el hijo real tiene otros silencios, otras heridas, que no son necesariamente las que uno hubiera elegido para él. El hijo real nos decepciona algunas veces, nos sorprende muchas otras, de manera que ni siquiera hubiéramos sabido imaginar. Y tiene, además, una tarea difícil: vivir su propia vida sin sentirse responsable de sostener la imagen que alguien construyó sobre él antes de conocerlo. Ahí aparece también la libertad del hijo o la hija, la de no tener que convertirse en la respuesta a un sueño ajeno, por más amoroso que haya sido ese sueño. Porque ese hijo imaginado tiene que morir un poco en distintos momentos para que podamos encontrarnos con el que realmente tenemos adelante. Cuando empieza la escuela y no es el niño o la niña más sociable que uno imaginó. Cuando llega la adolescencia y deja de contar lo que antes compartía con total libertad. Cuando se independiza y arma una vida que no se parece en nada a la que uno había planeado para él o para ella. Cuando empieza a pensar distinto, políticamente, espiritualmente, en su forma de vivir, de lo que uno esperaba, ¿no? Cuando forma su propia familia, con sus propias reglas, distintas a las de la casa donde creció. Cada una de estas etapas implica un pequeño duelo, dejar caer un poco más al hijo imaginado para poder seguir conociendo al que realmente existe. Muchos padres y madres no sufren solamente porque el vínculo cambió con los años, sufren porque murió el hijo imaginado y todavía sin darse cuenta le siguen hablando a él, mientras el hijo real al lado espera todavía ser encontrado, ser reconocido. Y ahí vuelve el miedo que preguntábamos antes. ¿Y si al entregar esa imagen estoy admitiendo que algo salió mal? Ese miedo es comprensible, pero sostener la imagen no protege a nadie, solamente pospone el encuentro. Hay frases que muchos padres y madres dicen casi sin pensarlas, generalmente en los momentos de más tensión. Yo te di todo, algún día me lo vas a agradecer, no sabes todo lo que sacrifiqué por vos. Con esas u otras palabras, el mensaje es el mismo. Esas frases vienen, igual que en el episodio anterior, de la supervivencia y no, quizás, en algunos de la maldad o de la necesidad de manipular. Durante generaciones, criar hijos era en gran parte una inversión a largo plazo. Esos hijos de adultos iban a cuidar a sus padres mayores. Era un contrato implícito que nadie discutía porque de ese contrato dependía la vejez de toda una generación. Ese contrato hoy no funciona igual y sin embargo muchos seguimos sintiendo, sin haberlo elegido conscientemente, que el sacrificio debería devolverse en forma de cercanía. Ahí conviene distinguir dos formas de presencia que suenan parecidas pero producen resultados completamente distintos. La presencia que se elige y la presencia que se reclama. La presencia que se elige nace de mirar al otro, como decía Maturana, como un legítimo otro, alguien con su propio mundo interno, que puede acercarse o alejarse y a quien no se le exige nada a cambio de lo que ya recibió. La presencia que se reclama funciona como una factura pendiente. Te di la vida, te crié, te garanticé tal cosa o tal otra, así que ahora corresponde que estés cerca. El primero produce un vínculo que puede seguir construyéndose. La presencia que se elige es una construcción permanente entre los individuos involucrados.
La presencia que se reclama solamente se exige, y lo que se exige, aunque duela reconocerlo, no es amor, aunque a veces desde afuera se parezca mucho a eso. La presencia que se reclama tiene formas muy concretas y casi siempre pasan desapercibidas para quien las ejerce. El mensaje de "como nunca llamás", mandado antes de preguntar ¿cómo está el otro? La comparación con el hermano o la hermana que sí visita más seguido, o con los hijos del vecino, o con los primos y sus padres. La cuenta silenciosa de cuántas veces uno llama primero. Ninguna de esas cosas se siente desde adentro como un reclamo. Se siente como una herida legítima, muchas veces lo es, pero conviene distinguir la herida real de la factura que sin querer se le está pasando al otro. Pensá en un momento concreto con tu hijo o tu hija, uno solo. Pensá en la presencia que le diste ese día, no en lo que pensás en general de vos como madre o padre, en ese momento puntual. ¿Fue la presencia que elegiste dar sin esperar nada a cambio? ¿O fue en el fondo una presencia que después ibas a cobrar, aunque no lo dijeras así? Y una pregunta más. ¿Qué parte del hijo o la hija que imaginaste todavía no lograste soltar y dejar ir? No hace falta responder ahora, ni siquiera hace falta encontrar una respuesta cómoda. Deja ahí esas preguntas dando vueltas. Diste la vida, eso es un hecho. Diste la vida. Diste vida. El vínculo, en cambio, se sigue construyendo cada día que decidís estar de verdad, sin pasar factura por haber dado una vida y sin reclamar lo que diste porque era tu responsabilidad como madre o como padre. Dar la vida se parece a sembrar una semilla. Es un gesto que ocurre una vez con toda la fuerza de una decisión. Pero ninguna semilla se convierte en algo por el solo hecho de haber sido plantada. Hace falta volver todos los días a regarla, aunque no haya flor todavía que esté visible. Y otra cosa más, nadie elige del todo qué planta va a salir de esa semilla. Puede que sueñes con un rosal y te toque cuidar algo completamente distinto, con su propia forma, su propio ritmo de floración. Quizás ese sea en el fondo todo el trabajo, aprender a regar lo que efectivamente creció, no lo que habías imaginado plantar. En el episodio anterior hablábamos de un teléfono que suena o no suena entre un hijo o una hija y sus padres. Miremoslo ahora completo, desde los dos lados a la vez. Del otro lado del teléfono había alguien preguntándose si llamaba porque quería o porque nunca aprendió que podía elegir. De este lado hay alguien preguntándose por qué el teléfono ya no suena como antes. Ninguno de los dos está pensando exactamente en lo mismo. Los dos, sin saberlo, están hablando del mismo vínculo. Tal vez la pregunta de este episodio nunca fue solamente ¿qué garantiza haber dado la vida? Tal vez era todo este tiempo otra. ¿Cómo se acompaña el duelo del hijo que imaginamos para poder encontrarnos por fin con el hijo o la hija que realmente tenemos adelante? En el episodio anterior miramos esto desde el lugar de quien fue o es hijo o hija. Hoy lo miramos desde el lugar de quien crió. La idea de esta temporada no es señalar un lado culpable, es que ambos lados puedan verse con más claridad. Te invito a escucharnos en el próximo módulo, donde vamos a hablar del mito de la madre y el padre sagrados.
Si querés quedarte un poco más en esta pregunta, el cuadernillo del módulo 1, desde la perspectiva padres o madres, te espera con ejercicios pensados para este episodio. Podés encontrar información en la descripción o en el primer comentario. Este episodio pertenece a Habitar Vínculos. Esta temporada el tema es vínculos que nos hicieron y nos deshicieron. Vínculos entre padres, madres, hijos e hijas. Si querés contarnos tu experiencia, contarnos cómo recibiste este episodio, si algo quedó dando vuelta en vos, podés escribirnos a adrianacorreaguiainterior@gmail.com. Te esperamos en el próximo episodio de este Habitar Vínculos para seguir descubriendo juntos cómo mejorar los vínculos con las personas que forman parte de nuestra vida. Hasta entonces.